Bien, ¿qué tal chicos? Empezamos la clase de hoy. La idea de hoy es hablar de algo que nos quedó pendiente de la vez pasada. La clase pasada hablamos de lo que es sexología. Vamos a retomar con un experimento que leí esta semana y me pareció interesante poder compartírselo para darles otro ejemplo de cómo se produce el conocimiento científico en lo que la sexualidad refiere. Y hoy lo que vamos a ver es algo que dije la vez pasada, que es esta cuestión de que el principal órgano sexual es el cerebro. Entonces vamos a meternos un poco en esa área. Em, Cambié de programa con el cual estoy grabando, así que cualquier cosa me dicen. Creo que con el otro se desincronizaba el sonido de la imagen y resultaba un poco molesto, así que estoy intentando uno nuevo y esperemos que se solucione. Bien, entonces, el objetivo de empezar a ver lo de la sexología no era dar un curso de sexología ni nada de eso, sino empezar a introducirlos a la noción de cómo se construye el conocimiento en el ámbito científico y puntualmente referido a la sexualidad en general, ¿no? Para desarrollar esta idea de que existe un conocimiento validado científicamente acerca de lo que se relaciona con la sexualidad. Siempre concibiendo la sexualidad desde esta perspectiva integradora, ¿no? Desde tanto lo biológico, lo psicológico, social, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a tener esta clase de, de acerca del cerebro como órgano sexual. La clase que viene también va a ser un poco biológica también desde otra perspectiva. Y luego van a tener lo que sería el primer parcial, que va a ser eh, domiciliario, claramente. Y luego en la segunda parte del cuatrimestre vamos a desarrollar lo que son las perspectivas más sociales y psicológicas de la sexualidad. Bien, leamos este experimento, ¿no? Que acá tiene el nombre del autor y el año. En el estudio han participado 11 mujeres que se autoestimularon con la mano o con un vibrador. Durante el proceso de masturbación se activaron casi 30 áreas del cerebro, ¿no? Nosotros tenemos en las diferentes partes del cuerpo un correlato en el cerebro que cuando, no sé, yo toco la palma de la mano, hay una área del cerebro que es la área que procesa la información de la palma de la mano que se activa cuando recibe un estímulo en esa zona. Bien, entonces se vio que durante el proceso de masturbación se activaron muchas áreas del cerebro, 30, incluidas las relacionadas con el tacto, la memoria, la sensación de recompensa e incluso el dolor. Bien, o sea, una zona del cerebro que suele estar asociada con el dolor también se activó durante la masturbación, lo que demostraba la función analgésica del orgasmo. La sorpresa de este estudio reside en que la autoestimulación del pezón activa no solo la región de la corteza sensorial, o sea, no solo la región que corresponde a esa parte del cuerpo, bien, en cada parte del cuerpo tenemos la zona correspondiente del cerebro que se activa, pero cuando se estimulaba el pezón se vio que no solo se activaba esa zona en el cerebro, sino también las mismas zonas que la región genital, lo que alumbra el por qué algunas mujeres pueden tener orgasmos a través de la estimulación del área mamaria. O sea, normalmente cuando uno recibe un estímulo en lo que son los genitales, existe un área del cerebro que es la que se activa, ¿no? Y lo que se solía pensar es que la única manera de llegar al orgasmo era activando esa área del cerebro específica y que no había ningún otro camino por el cual llegar a activar esta área. Entonces se lleva a la conclusión lógica de que la única manera de llegar al orgasmo era estimulando la área genital, pero lo que se vio es que esta misma área se activa a través de la estimulación de lo que serían los pezones en este caso. Estos hallazgos ponen en tela de juicio la hipótesis de que los orgasmos vaginales se consiguen por una estimulación indirecta del clítoris. Parece que la vagina, el clítoris y el cuello uterino son fuentes directas del placer sexual, ya que estas zonas erógenas tienen sus propias terminaciones nerviosas que transportan las sensaciones a la corteza, ¿no? Entonces, lo que se pensaba que el clítoris era el principal activador de esta zona del cerebro de la cual deriva el orgasmo, pero se vio que se puede llegar a esa misma zona o se puede activar esa misma área del cerebro a través de otros caminos, de otros lugares, y por eso, y dependiendo de esta distribución de receptores que cada persona tenga,
será el por qué algunos quizás sienten más placer en unas áreas o en otras. Bien, era para darles otro ejemplo de cómo se realiza la investigación en en el área de la sexualidad. Bien, entonces el tema que vamos a ver hoy, eso era un poco para retomarlo de la vez pasada, lo que vamos a ver hoy es si tienes el título viene de este libro, ¿no? Que es bastante, bueno, no creo que no sé de nada porque estoy chiquito y creo que estoy al revés en espejo. De este libro y un par más, principalmente de ese, que bueno, lo que investigan es eso, cuáles son las diferencias, existen diferencias entre el cerebro de las mujeres y el de los hombres. La estructura cerebral nos determina nuestra sexualidad e intenta dar respuesta a muchas de esas preguntas. Y el objetivo, recuerden, que es ver el cerebro como órgano sexual. La vez pasada creo que les di el ejemplo, imagínense que ustedes reciben una caricia. Bien, esa caricia puede ser tomada como un estímulo placentero, sexual, erótico, bien, o puede ser tomada y interpretada de una manera muy distinta dependiendo de quién venga, ¿no? Y dependiendo del contexto en el que se haga. Puede ser desde algo terrorífico hasta algo que de placer erótico. Y entonces, por más de que el genital, imaginémonos que sea el que sea estimulado, el que termina diciendo que eso da placer o produce displacer va a ser el cerebro. Por eso es que se empieza a hablar del cerebro como el principal órgano sexual. Bien, tenemos otros órganos que median en las relaciones sexuales, pero es el cerebro quien las dota de trascendencia. O sea, a partir de muchos de nuestros órganos o de otras partes del cuerpo, vivenciamos nuestra sexualidad, pero toda esa información que recibimos, esos estímulos, desde olfativos, desde el tacto, desde el gusto, de lo que sea, terminan procesándose en lo que es el cerebro y la interpretación que uno haga de los mismos va a terminar determinando si son placenteros, eróticos o todo lo contrario. Por esta razón es que cada individuo vive la sexualidad de manera tan distinta, porque justamente dependiendo de la interpretación que cada uno hace, va a producir placer o displacer. Bien, entonces ahora la idea es como hacer como un recorrido filogenético. Filogenia es como la contraparte de la ontogenia. Ontogenia es como el desarrollo de un individuo a lo largo de su vida. La filogenia es el desarrollo de una especie a lo largo de su historia. Bien, entonces lo que vamos a ver es un poco cómo fue evolucionando la especie y qué función cumplió la sexualidad y las relaciones sexuales en esa evolución de la especie, ¿no? Es una perspectiva evolucionista, que la vamos a ahondar aún más la clase que viene, pero en esta también. Claramente el proceso de la reproducción sexual, que inició hace millones de años, tampoco soy ningún biólogo, así que si me equivoco, disculpen, se inició con el fin de transferir material genético, ¿no? Existe otro tipo de reproducción que es la asexual, pero a través de la selección natural ciertos organismos empezaron a reproducirse sexualmente y ese fue el tipo de reproducción que proliferó en muchas de las especies hasta llegar al hombre, que tiene por objetivo la transferencia de material genético. Dos individuos tienen materiales genéticos diferentes, se mezclan estos materiales genéticos para dar a un nuevo individuo. Y en esa mezcla, digamos, en esa diversidad que empieza a surgir gracias a la reproducción sexual, es una de las grandes ventajas, ¿no? Porque si yo tengo una gran diversidad de individuos, tengo más posibilidades de hacer frente a las problemáticas, a las situaciones que el ambiente me proponga, ¿no? Claramente esto no quiere decir que la sexualidad se reduzca a transferir material genético en lo que es la especie humana. Obviamente las relaciones sexuales humanas van mucho más allá de la procreación. Reproducción sexual. Existen otros tipos de producción. La perspectiva de la biología. El sexo, primero, estamos hablando del cerebro como principal órgano sexual. El sexo apareció mucho antes de que hubiera un órgano que pudiéramos llamar cerebro, antes de que pudiera surgir o empezar a formarse lo que es el sistema nervioso.
El sexo es algo que está antes de eso, ¿bien? Lo que hizo este sistema nervioso, nuestro cerebro, fue empezar a tomar esas funciones o adaptarse para dar una respuesta a esa problemática. Nuestra mente ha aprendido a modular sus demandas adaptándose a las mismas, pero no fue diseñada con ese único propósito, ¿no? Esto no quiere decir que el principal propósito del cerebro sea el de cumplir la función de una relación sexual, sino que simplemente lo que hace es intermediar en esta función. Ustedes piensan que el sistema nervioso tiene como función principal, podríamos decir, poder relacionarse con el ambiente, poder adaptarse al ambiente. La capacidad de que yo recibo una información, la proceso, llego a una conclusión y doy una respuesta. Bien. En este caso, relacionado con la sexualidad, recibo un estímulo sexual, lo interpreto como agradable, desagradable y doy una respuesta receptiva o rechazo al estímulo, lo que sea. Bien, otra cosa con la que hay que tener cuidado es la frontera entre lo innato, yo he nacido así, y lo adquirido, la vida me hizo así, ¿bien? En la realidad no son ni tan marcadas ni claras. ¿Qué quiere decir esto? Hay un gran debate que en inglés se llama nature versus nurture, que es como adquirido versus innato, ¿no? Por ejemplo, imagínense la inteligencia. Les tiro un ejemplo para ejemplificar. Bueno, sí. La inteligencia. ¿La gente nace siendo inteligente o las experiencias que tienen a lo largo de su vida lo hacen inteligente? Bien, esto es algo que está siendo muy estudiado en la actualidad. Se analiza cuáles son los determinantes biológicos o la herencia genética que puede predisponer a un alto nivel intelectual o a un bajo nivel intelectual o a deficiencias de aprendizaje o lo que sea. Pero es el debate, ¿no? Cuando se estudia cualquier rasgo, a ver, la memoria, la inteligencia, la empatía, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar, siempre se estudia, muchas veces en psicología se estudia, bueno, a ver, ¿cuánto tiene esto de biológico y cuánto tiene de adquirido? O sea, de social, de cultural, ¿bien? Entonces, ¿la sexualidad está completamente determinada biológicamente o está determinada culturalmente, socialmente? En general la respuesta nunca es, para todos los conceptos que uno quiera pensar, nunca es ningún extremo, ¿no? Nunca, nada está determinado completamente por nuestros genes, por nuestra biología, ni tampoco está completamente determinado por nuestra cultura, por la sociedad. Bien, siempre tenemos una base biológica que va a poner ciertos límites o poner ciertas tendencias, ¿no? Y por otro lado, estos genes siempre se van a expresar y van a funcionar en función del ambiente en el cual se desarrollen. ¿Bien? Así que nunca es una cosa o la otra. Siempre es ver en qué nivel es más uno que el otro. Bien, esto ya más o menos vimos. Bien, entonces retomemos este desarrollo filogenético, este desarrollo a lo largo de la especie humana. Bien, no solo de la especie humana, sino de nuestros antecesores también. Piensen que la reproducción sexual es algo que se encuentra en organismos mucho más primitivos. Entonces, la función, como ya dije, la función del sistema nervioso, obviamente esto es un tema mucho más complejo que podríamos hablar, pero bueno, no es el objetivo ni de la materia ni de la clase. La función del cerebro es poder relacionarse con el ambiente y adaptarse a los problemas que vaya teniendo el organismo y recibir información y dar una respuesta satisfactoria, ¿no? Entonces, así se fue desarrollando la especie y nos fuimos adaptando a nuestro ambiente. Una de estas adaptaciones fue la de empezar a determinar atracción hacia ciertos estímulos y repulsión hacia otros, ¿no? Empezaron a gustarnos o a resultarnos placenteros ciertos estímulos que recibíamos y displacenteros rechazábamos otros estímulos. Esto tenía una función altamente adaptativa, era algo útil para una especie tener este mecanismo de selección, ¿no? Imagínense con los alimentos, ¿no? Imagínense qué útil sería para una especie que le empiecen a gustar los alimentos más sanos y con más proteínas y con mejores propiedades nutritivas y que empiecen a rechazar
los alimentos que sean venenosos, que sean tóxicos, etcétera, etcétera. Bien, una especie que tiene ese mecanismo va a ser mucho más exitosa que otra especie que come o se alimenta sin criterio alguno, sin sentir placer o displacer. Bien, y así fue como se empezó a dar empezó a surgir este circuito en nuestro cerebro que se llama sistema de placer, que está relacionado con lo que es la dopamina, etcétera, etcétera, que va a ser un sistema de placer que va a empezar a asociar cosas que cuando son útiles para la evolución de una especie, las asocia con el placer. Entonces los individuos van a intentar repetir esas acciones debido a que causan placer, y quizás no lo hacen por el beneficio de la especie, lo hacen porque a uno mismo le da placer. Pero justamente eso se fue, digamos, desarrollando gracias a que producía un beneficio para la especie. Y otras cosas al revés, nos daban rechazo, nos daban asco. Todo lo que es la emoción del asco viene de acá, ¿no? De las cosas que son perjudiciales para nuestra especie, más que nada se asocia con los alimentos tóxicos, empiezan a darnos asco. Los olores también nos dan asco porque significa que yo no tengo que comer eso, me tengo que alejar eso porque me puedo enfermar. Y hacer esto es algo útil para la especie. Entonces empezaron a haber cosas que nos gustaban y cosas que nos disgustaban. Y eso fue una adaptación que hizo el cerebro. Bien, entonces obviamente, claramente, lo que es la sexualidad se aprovechó o quizás surgió a partir de esto, y empezó a darnos placer el hecho de tener relaciones sexuales. Bien, es algo que damos por descontado hoy en día, pero podría no producirnos ni placer ni displacer. Pero gracias al hecho de que nos da placer mantener relaciones sexuales y el orgasmo activa las áreas cerebrales asociadas con el placer, es que un individuo de una especie va a tender a tener relaciones sexuales lo más posible. Bien. Y retomamos un poco lo que decía antes, ¿no? Esto no quiere decir que nuestra sexualidad esté determinada completamente por nuestra biología. La excitación sexual también es algo que uno va aprendiendo y va desarrollando. En el libro habla de cómo en la infancia quizás nuestros objetos de deseo suelen ser objetos obviamente infantiles y también hasta irreales, y como también los vínculos románticos y los objetos de deseo durante la adolescencia también son muy particulares a diferencia de lo que es la adultez, ¿no? Es algo, la excitación sexual es algo también que se va desarrollando y vamos aprendiendo, y probablemente sea diferente en las diferentes culturas, sea diverso lo que produce excitación sexual y lo que no. No quiere decir que algo tenga un correlato biológico, no quiere decir necesariamente que no tiene también una influencia cultural. Bien, el sexo no apareció como una herramienta de placer, sino al revés. Para mejorar la probabilidad de supervivencia, nos reproducimos sexualmente y se relacionó el circuito del placer del cerebro con mantener relaciones sexuales, así los individuos tienden a repetir esa conducta. La reproducción sexual favoreció la diversidad biológica. Ustedes piensen que reproducirse si yo me reproduzco asexualmente, lo voy a explicar rápido y mal, ¿no? Pero un individuo que se reproduce asexualmente, yo copio lo que es mi material genético y tengo otro individuo con mi mismo material genético. Quizás le estoy errando, pero creo que es así. En cambio, en la reproducción sexual yo tengo dos individuos que mezclan su material genético, y ahora tengo un nuevo individuo con un nuevo acervo genético, se dice, unas nuevas propiedades genéticas, y esa diversidad va a ser la que empiece a producir la evolución, ¿no? Que se vaya seleccionando a ver cuáles de estos nuevos individuos poseen características más útiles para la supervivencia. Bien, al inicio, ahora esto es un poco para ver de cómo, como para aflojar o para deconstruir un poco el concepto de sexualidad biológico más tradicional que pertenece a nuestra especie, ¿no? Al inicio no había dos sexos diferenciados, no eran hombres y mujeres, sino que quizás había como dos polaridades. En el caso de la levadura, por ejemplo, las células mudan de sexo, arrancan desde un sexo y van hacia el otro, tienen otro nombre, por eso no estoy diciendo hombre y mujer.
a otro según la situación. No existen machos y hembras en la levadura, sí transexualidad, ¿no? Entonces, un individuo no nace con una sexualidad fija, sino que en función del ambiente va cambiando. Luego los dos gametos, ¿no? Se empezaron a diferenciar y uno empezó a ser el que espera que lo encuentren y otro se empezó a especializar en la búsqueda. En otro de los textos habla de que la principal diferencia entre hombres y mujeres que se da en todas las especies no es ni tener pene, ni tener vagina, ni tener ninguna característica sexual secundaria, ni el tamaño. Hay especies en las que las hembras son más grandes que los machos y viceversa, sino que la principal diferencia que se ve en todas las especies entre hombres y mujeres, entre machos y hembras, es que los gametos de las hembras suelen ser pocos y grandes, los óvulos, y los gametos de los machos suelen ser muchos y, y son los que buscan al gameto femenino para producir la fecundación. Todos los... Bien. Entonces, ahora la idea también es ver si... dice, el sexo nos condiciona desde mucho antes de nacer. Bien. Esto es como el huevo y la gallina, ¿no? A ver quién vino antes. Bueno, ahora lo vamos a ver. Algunos comportamientos que antes se relacionaban con diferencias sexuales innatas los vemos en la actualidad relacionados con roles sociales preestablecidos. Bien, antes se pensaba que todas las características de, no sé, por ejemplo, que las mujeres suelen hacerse cargo de la casa, suelen ser los que se hacen cargo de la crianza, y los hombres son aquellos que iban a las guerras o salían a trabajar, lo que sea. Lo que se solía pensar es que había un sustrato biológico y que formaba parte de la naturaleza de hombres y mujeres realizar este tipo de conductas. Lo que se vio es que en realidad este tipo de conductas estaba en muchos casos fuertemente asociado a los roles sociales preestablecidos para hombres y para mujeres. Esto no quiere decir necesariamente que no existe ninguna influencia biológica en lo que es la conducta diferencial entre hombres y mujeres. Esto último que acabo de decir va a ser lo que vamos a ver la semana que viene, cómo nuestra biología determina nuestro comportamiento, tanto de hombres como de mujeres. Bien. Otros ejemplos de adaptaciones dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Ustedes piensan que la adaptación siempre va a ser en función de la supervivencia de la especie, ¿no? De producir la mayor cantidad de individuos dentro de mi especie. Bien, esto también se realizó en el marco de investigaciones de sexología. Aunque el orgasmo no es necesario en la mujer para garantizar la procreación, bien, es lógico que la selección natural haya contribuido a su permanencia y a que las mujeres lo busquen, porque la búsqueda de placer facilita la elección de un compañero idóneo, ¿no? Entonces, como lo dijimos antes, ¿no? Que las mujeres, aunque no sea necesario para la reproducción que las mujeres tengan un orgasmo, fue útil biológicamente, adaptativamente, que lo tengan, porque así asociaban el hecho de tener relaciones sexuales con el placer de tener un orgasmo. Entonces hacía que las mujeres sean, las hembras de las especies, sean más receptivas a tener relaciones sexuales. Bien, y eso fue ayudando a la evolución de la especie. Se ha comprobado asimismo que la liberación de neurohormonas durante el orgasmo es mucho mayor cuando este orgasmo es debido a un coito que cuando es fruto de la masturbación. Entonces lo que se vio es que esa área del cerebro relacionada con el placer, en esas neuronas que se activan cuando uno siente placer, se activan más y se activan más fuerte cuando el orgasmo al que llega la hembra es debido a mantener relaciones sexuales con otro individuo, y no, más que cuando se produce por la masturbación. Bien, también esto que la excitación sexual o el placer que uno percibe sea mayor cuando uno tiene relaciones sexuales que cuando uno se masturba, también es algo muy adaptativo biológicamente, ¿no? Porque claramente cuando uno se masturba no cumple ninguna función biológica, es algo inútil.
Bien, pero cuando tiene relaciones sexuales uno sí estaría cumpliendo esa función biológica, ese placer estaría cumpliendo su función, ¿no? Reproducir a la especie. Justo me sonó el celular. Bien, la idea es empezar a ver, ¿es diferente el cerebro de las mujeres del cerebro de los hombres? Y si son diferentes, ¿en qué se diferencian? Entonces, durante la década de los 80, este señor de acá, Simón Levay, se estudiaron, su equipo de investigación empezó a estudiar los cerebros de los fallecidos por SIDA, ¿no? La gente que moría por SIDA querían saber cuáles eran las causas, querían estudiar la enfermedad y empezaron a estudiar la neuroanatomía de las personas. Muchas de estas personas eran homosexuales y lo que se identificó fue dimorfismo en un núcleo del cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que se identificó que había un núcleo de neuronas que era diferente en la gente que era homosexual de los que no eran homosexuales. Bien. Se realizaron estudios con roedores. En estos estudios se consiguió modificar el tamaño y aspecto de este núcleo y se comprobó el cambio de comportamiento de las ratas que sufrieron la modificación. La administración de testosterona a hembras recién nacidas provocaba una hipertrofia del núcleo cuando eran adultas. Bien. Además, imitaban el comportamiento sexual de los machos, montaban a otras hembras y les mordían la nuca. ¿Qué quiere decir esto? Había a las ratas cuando apenas nacían, a las que eran hembras, les inyectaron testosterona. Se vio que esto producía un cambio en el cerebro y en el núcleo particular el INAH3. Y lo que se vio que es que cuando llegaban adultas, su comportamiento sexual, o sea, a la hora de aparearse, tenían el comportamiento sexual de los machos, montaban a las otras hembras. ¿Bien? Por el contrario, a los machos se les hizo al revés, se les inyectó estrógenos, se vio que se achicó el área, el núcleo y se vio que cuando llegaron adultas tuvieron el comportamiento sexual típico de las hembras. Entonces, lo que se vio es como solamente un núcleo de neuronas que está en el cerebro, acá, que este núcleo de neuronas dentro de ese cerebro, si cortamos así el cerebro, en esta zona de acá, dentro del hipotálamo vemos un núcleo que es un conjunto de neuronas que está en esa parte todos apiladitos, eso sería un núcleo. Según el tamaño de ese núcleo era el comportamiento sexual de las ratas. Bien, entonces, pero los varones homosexuales presentaban un núcleo mucho menor y más parecido al de las mujeres heterosexuales, mientras que las mujeres lesbianas presentaban una distribución y reactividad equivalente a la de los varones heterosexuales. Bien, o sea, no dependía del sexo ese núcleo, sino que dependía de cuál era el objeto de deseo para esa persona, o si era si le gustaban los hombres o si le gustaban las mujeres, no de si era hombre o si era mujer. Bien. El núcleo se revelaba como procurador de excitación sexual por varones o por mujeres, con independencia del sexo cromosómico del individuo. O sea, el tamaño de esta estructura cerebral, el tamaño del núcleo, dependía de qué le producía excitación sexual a la persona, si eran los varones o las mujeres, y no de si la persona era varón o era mujer. Bien, entonces acá como la pregunta que surge o que aparece es: ¿la estructura cerebral es la que determina la orientación sexual? O sea, ¿esta gente nació con ese núcleo neuronal más pequeño y por lo tanto era homosexual? O, a lo que voy a explicar ahora, la orientación sexual fue la que determinó esa estructura cerebral. Bien, hagamos como una pausa para neurociencias ahora. Hay algo que se llama plasticidad cerebral. Bien, plasticidad porque es como el plástico. La idea es que el cerebro es como el plástico que se puede moldear, que se modifica. Es una estructura dinámica, no estática. Bien, y que se va modificando con las experiencias que tiene un sujeto. Es más, lo que se propone en neurociencias es que el aprendizaje supone, desde el más simple al más complejo,
supone un cambio estructural del cerebro, supone la creación de conexiones sinápticas entre diferentes neuronas. Nos estamos metiendo en un tema muy complejo, ya sé, la idea es introducirlo nada más. Pero sabiendo que el cerebro cambia con las experiencias que uno va teniendo, por ejemplo, imagínense que existe una parte del cerebro que se encarga de todo lo que es el movimiento de las manos. Lo que se vio en otro experimento es que la gente que toca algún instrumento musical, los profesionales, ¿no?, que tocan el violín o tocan el piano, tienen más desarrollada esa área del cerebro que se encarga de procesar la información y el área motora de estas partes del cuerpo, ¿bien? Entonces, en función de la experiencia que uno tenía, el cerebro cambia su estructura y cambia las conexiones que va realizando. Entonces, sabiendo que el cerebro se va modificando y va cambiando, uno puede decir que estas personas nacieron con el núcleo INA3 pequeño y por lo tanto son homosexuales, o quizás por ser homosexuales fue que este núcleo fue cambiando su estructura cerebral, su estructura neuronal. Bien, entonces quizás muchas veces se encuentran estos experimentos que llegan a estas conclusiones. O sea, ustedes quizás leían este experimento, entonces creían que, entonces la homosexualidad está determinada por el cerebro cuando uno nace, ¿no? Si yo tengo este núcleo pequeño, me van a gustar los hombres, creo que era, y si yo tengo este núcleo grande, me van a gustar las mujeres, más allá de mi sexualidad. Pero esa sería una conclusión apurada y errónea, porque también se sabe que en función de la experiencia de un individuo, el cerebro cambia su estructura. Entonces esto es como el huevo y la gallina, como decía antes. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál propició al otro? ¿Bien? No, eso es como algo que está en discusión todavía. Quizás es un poco y un poco, quizás ese núcleo ya era algo pequeño y además la socialización de ese sujeto o la construcción de la identidad de ese sujeto lo llevó a ser homosexual y entonces fue una cosa de retroalimentación, pero es algo como, es la discusión que se tiene, es algo complejo. Bien. Y este es otro núcleo que también se identificó, que sería, no sé si ustedes ven el mouse ahora, creo que no, sería este de acá, que sería esta partecita de acá, que lo descubrió el mismo señor, Simon Levy. Presenta una estructura y reactividad determinada en los hombres y otra en las mujeres, sea cual sea su orientación sexual. Bien, entonces este núcleo ahora se comportaba en función de ahora vamos a ver, del género de las personas y no de la orientación sexual. Este núcleo, la BNST, tenía una organización típica de mujeres en aquellos hombres que se consideraran, a sí mismos mujeres, independientemente de su orientación sexual. Bien, entonces lo que se vio es que había otro núcleo de cerebro diferente que era de mujeres o de hombres en función de la autopercepción que esa persona tenga de sí mismo. Bien, entonces otra área de estructura del cerebro que también se fue modificada y podemos hacernos la misma pregunta que antes. Esta persona un hombre, pongamos el ejemplo, un hombre que se autopercibe mujer. Se autopercibe mujer porque existe este núcleo, esta parte del cerebro que así lo determina, o esta parte del cerebro se vio modificada debido a que él se autopercibe mujer. ¿Bien? ¿Cuál vino primero? ¿Cuál produjo al otro? En el libro va a llegar a una conclusión con la cual yo discrepo, pero se las leo igualmente. Es decir, no podemos elegir ser homosexuales o ser heterosexuales o ser hombres o mujeres, porque los mecanismos neurológicos que condicionan este comportamiento están vinculados a circuitos que se establecieron muchísimo antes de que los organismos desarrollaran capacidades como la voluntad o cognición. La conclusión que llega a este libro, con la cual yo estoy en desacuerdo, es que uno nace siendo homosexual o heterosexual, o uno nace siendo de género, no de sexo, hombre o mujer,
en función de la estructura que uno tenga cerebral. Pero estaría desconociendo todo lo que se sabe acerca de plasticidad neuronal, que se sabe que el cerebro va cambiando con las experiencias de los sujetos y no necesariamente nos determina en, en nuestra vida. Entonces es todo un debate para tener. Yo se los presento y les tiro como evidencias de ambos lados para que sepan por lo menos de la existencia del debate, no necesariamente que tomen una postura, porque quizás no necesariamente tienen que tener los conocimientos necesarios, pero para que sepan que existe este debate que es muy complejo, que cada afirmación que se hace puede generar mucha polémica y se necesita mucha evidencia para realizar cualquier afirmación. Bien, acá hay un par de conclusiones a las que se llegó a partir de esta pregunta de si existen diferencias entre el cerebro del hombre y la mujer. Se dice que los varones suelen utilizar con mayor eficacia el hemisferio izquierdo. No sé si saben que ambos hemisferios del cerebro suelen como ser encargados de ciertas actividades y tareas, el izquierdo a diferencia del derecho. Entonces se dice que los hombres tienen más grande el hemisferio izquierdo y las mujeres el hemisferio derecho, que el cerebro masculino es mayor en promedio que el femenino. Eso no quiere decir necesariamente que sean más inteligentes, quizás es simplemente una cuestión de proporción y tamaño. Las ballenas tienen un cerebro mucho más grande y no son más inteligentes. El cerebro de las mujeres tiene un mayor porcentaje de materia gris, pero el de los hombres más sustancia blanca. Pero la realidad es que existe una gran variabilidad, una gran diferencia entre los cerebros de todos los individuos. Piensen que acá hay un ejemplo de el promedio es 1300 gramos, pero hay un sujeto que tenía un cerebro que llega a pesar 1 kilo más, 2200 gramos. Bien, entonces existen muchas diferencias entre los cerebros de todos los individuos. Lo que se vio, el cerebro de las niñas se llama maduran. Bueno, ya no puedo volver para atrás. Lo que decía al final era que el cerebro maduran a diferentes velocidades de los hombres y de las mujeres, ¿no? Que lo vimos también cuando hablábamos del desarrollo biológico de la pubertad. El cerebro de las mujeres madura antes y se desarrolla antes que el de los hombres. Al igual que el cuerpo físico también se desarrolla antes en las mujeres que en los hombres. Si ven una clase en séptimo grado o en primer año de secundaria, en ese momento donde inicia la adolescencia, van a poder ver esto, van a poder ver que las mujeres no solo ya tienen más cuerpo adulto que los hombres, sino que también tienen una mayor maduración cognitiva. Bien. Y para cerrar, un estudio que se realizó en la Universidad de Tel Aviv, esta señora acá, Daphna Joel, un grupo de investigación examinó los escáneres cerebrales de 1.400 personas entre 13 y 85 años. Analizó el tamaño de las principales regiones cerebrales y las conexiones entre ellas. En total se identificaron 29 regiones cerebrales que mostraban diferente tamaño en personas que se autoidentificaban como hombres o mujeres. ¿Bien? 29 áreas del cerebro eran diferentes entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando analizaron el escaneo cerebral de cada persona, o sea, cuando hacían el escaneo de una sola persona, encontraron que muy pocas mostraban todas las áreas como les correspondían, según su sexo. Entre el 0 y el 8% tenía el cerebro completamente femenino o completamente masculino. O sea, se vio que en promedio suele haber áreas del cerebro que son diferentes entre hombres y mujeres, pero cuando agarras a un sujeto solo, no necesariamente tiene esta diferencia en todas las áreas. Es raro el caso, la gran minoría de personas tiene todas las áreas correspondientes a su sexo, ¿bien? Lo que se vio es que suele haber más como una mezcla. Entonces, a las conclusiones que llegó este estudio es que primero que no existen dos tipos de cerebros, que no existe el cerebro femenino y el masculino, sino más bien es una cuestión como de tendencias. Las mujeres suelen tener esta parte del cerebro así, los hombres esta otra parte más pequeña o más grande, pero no necesariamente tiene por qué ser así. Entonces no existen dos tipos de cerebro.
Segunda conclusión, el género no es binario, ¿no? Entonces la conclusión a la que se llega a partir de la conclusión anterior es que no necesariamente hay que dividir tan tajantemente a hombres y mujeres, porque como se ve en las áreas del cerebro, no existe una diferencia tan pronunciada. Y la conclusión más importante, creo yo, es que la mayoría nos situamos en algún punto, pensar la sexualidad o el género como un continuo, ¿no? Con un extremo femenino y un extremo masculino, y la gran mayoría no nos situamos en estos extremos, sino que nos situamos en el medio, ¿bien? O en alguna parte de todo este continuo. Probablemente los que nacimos con sexualidad masculina nos ubiquemos más cerca de lo que es el polo masculino, y las personas que nacieron con sexualidad femenina se ubiquen dentro de este continuo, dentro, más cerca de la polaridad femenina. Pero esto no quiere decir necesariamente, no implica necesariamente que uno no pueda poseer estas áreas del cerebro diferentes o que estén determinadas por la sexualidad de cada uno, ¿bien? Sino que la sexualidad se puede concluir a partir de este experimento de neurociencias, que es más como un continuo, como una polaridad, y no necesariamente que existe el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres por separado y somos tan diferentes, sino que es un continuo de diferentes características que poseemos, las cuales algunas suelen pertenecer más a los hombres y otras suelen pertenecer más a las mujeres. Bien, así que ahora sí, dejamos por acá y seguimos la semana que viene.